11 de julio del 2026. Continuación de la lectura de Primera de Crónicas. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiú, Abisiú, Naán, Ahoa, Gera, Sefufán e Irán, y estos son los hijos de Adog. Estos son los jefes de las casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Iú. Saaraín engendró hijos de la provincia de Moab después que quejó a Uzín, y de Odes su mujer, a Jobá, Sibia, Mesa, Malcán de las Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos jefes de las familias. Mas de Jusín engendró a Bitón y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misar y Semé, el cual edificó On, y Lo con sus aldeas. Berían también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Cap, Aio, Sacá, Jeremón, Cefadías, Ará, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería, y Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobad, hijos de Elpai, y Jaquín, Sicri, Haddi, Elienai, Siletai, e Ispan, Eber, Elied, Adón, Sicri, Ananías, Elán, Anatoías, Ibdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Sanserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías, Sicri, hijos de Jeroboam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalén. Y en Jabón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito, y Abú, y Sur, Cis de Baal, Nadá, Gedor, Ahiú y Sequer. Y Micló engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, a Abinadá y Esbaal, hijos de Jonatán. Fue Meriel, Baal y Meribaal. Engendró a Micaía, a los hijos de Micaía, Pitón, Mehelet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joa engendró a Alemed, Asmavé y Sinri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hija del cual fue Rafa, hija del cual fue Lasa, cuyo hijo fue Hasel. Los hijos de Hasel fueron 6, cuyos nombres son Asicrán, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron hijos de Hasel, y los hijos de Esed, su hermano, Ulán, su primogénito, Jeús el segundo, Elifele el tercero, y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín, los que regresaron a Babilonia. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los hijos de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utaí, hijo de Amium, hijo de Onri,
hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos de los hijos de Sera, Jeúl y sus hermanos 690, y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Jodavías, hijo de Asenua, y Benías, hijo de Joroán, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ignías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en tus casas paternas. De los sacerdotes Jedadías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Mesulán, hijo de Sadó, hijo de Meraio, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios, Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Maisais, hijo de Adiel, hijo de Zafera, Hasera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilén, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1660, hombres muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azud, hijo de Azucrán, hijo de Hasabías, de los hijos de Merai, Bacar, Eres, Galaad, Matías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asar, Obadías, de Mesaías, hijo de Galaad, hijo de Jetún, y Beruquías, hijo de Asa, hijo del Cana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros Salún, Acú, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salún era el jefe hasta ahora. Entre las cuadrillas de los hijos de Levi han sido entre los porteros de la puerta el rey que está al oriente, Salún, hijo de Core, hijo de Ebiasar, hijo de Core, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre. Tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como son sus padres. Guardaron la entrada del campamento en Jehová, y Finnes, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y sobre Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de Riún. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijas eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y sus hermanas que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su largo las cámaras de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían en su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban otros, y ellos tenían el cargo de la vajilla y de los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, de las especies. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salún coreíta, tenía a su largo las cosas que se hacían en sartén, y algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl. En Gabaón habitaban
En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito de Atón. Luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Micló engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esaúl, hijos de Jonatán, fue Meriab-Baal, y Meriab engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemé, Asmaved y Sinri, Sinri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel, y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asicán, Azricán, Bocrú, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreciando la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca su espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que, al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron las armas en el templo de su Dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyeron todos los de Jades de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl. Se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encima de Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esto causa la mató. Causa lo mató y traspasó al reino de David, hijo de Isaí. David es proclamado David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová su Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: El que primero derrota a los jebuseos será cabeza y jefe. Y entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe, y David habitó en la fortaleza, y por eso lo llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y ese es el número de los valientes que David tuvo: Jazobeam, hijo de Acmonim, caudillo de los 30,
el cual blandió su lanza una vez contra los 300, a los cuales mató lanza con lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David Pasadín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de la tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció. Les favoreció con una gran victoria, y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que estaba en la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba en la puerta, y tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joaída, hijo de varón valiente, de Catzel, de grandes hechos, él venció los 2 leones de Moab. También descendió y mató un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. E hizo Benaía, hijo de Joaida, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido a los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en guardia personal. Los valientes de los ejércitos: Asael, hermanos de Joab, el Ahán, hijo de Dodo de Belén, Samó, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiaser, Anatodita, y Sebecai, Usatita, Yai, Ahita, María, Netofatita, Elé, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Uray del río de Gaas, Abiel, Arbatita, Asmabel, Barhumita, Eliada, Saalbonita, los hijos de Jasé, Gisonita, Jonathan, hijo de Sage, Araíta, Ahían, hijo de Sacar, Araíta, Eliafá, hijo de Gur, Jefer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Enro, Carmelitas, Naharai, hijo de Etzbai, Joel, hermano de Nataf, Midar, hijo de Agrai, Selet, Amonita, Naharai, Beerotita, escuderos de Joad, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Garé, Itrita, Urías, Eteo, Sabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30 Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30 Anán, hijo de Maaca, Josafá, Mignita, Usías, Astarotita, Sama, Jehiel, hijo de Joán, Aroerita, Gedial, hijo de Sinri, y Joa, su hermano Titzita, Eliel, Maavita, Jerebaía, Josabía, hijo de Eleán, Idma, Moraíta, Eliel, Obed y Jaciel, Mesobaíta, el ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclat, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de acros y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahier, después de Joab, hijos de Sema, Gabaíta, Gesiel y Peled, hijos de Asmavet,
Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más de los 30 Jeremías, Jaasiel, Jonatán, Josabá, Gederatita, Elusai, Jerimón, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azrael, Joel y Jasobeen, Coreitas y Joela, Zebadías, hijos de Jeroboam, de Gedor, también de los de Gad huyeron y fueron a David, el lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear. Diestros con escudo y de sus tronos eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas. Sobre las montañas, Ezer, el primero Odadías, el segundo Elías, el tercero Mismana, el cuarto Jeremías, el quinto Atai, el sexto Eliel, el séptimo Jonatán, el octavo Elzabat, el noveno Jeremías, el décimo Mabbanai, el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército y de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron de Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será ungido con vosotros, mas si es para entregar a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo al Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo por ti: oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habiendo consejo, los despidieron diciendo: con peligro en nuestras cabezas se pasará su señor Saúl. Así que viniendo él a Siglag, se pasaron a él de los Manasés: Adanas, Josabá, Gedaiel, Micael, Josabá, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los mediadores, pues todos estos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de David. Y ese es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, y 6.800 listos para la guerra de los hijos de Simeón, 7.000 hombres valientes y esforzados de la guerra. De los hijos de Levi, 4.600, asimismo Joaida, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por listo para venir a poner a David por rey de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel venía a hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos de Zabulón, 50.000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000, con esto escudo y lanza de los de Dan, dispuestos a pelear 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120.000, con toda clase de armas de guerra. Y todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás e Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y anduvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos también
Los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón, Neftalí, trajeron víveres de asnos, camellos, mulos y bueyes y provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová y nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo el Israel se regocijaban delante de Dios con todas las fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, cimbalos, y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, y por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios a aquel día y dijo: ¿cómo les ha de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca de su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Oden Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Oden Edom y todo lo que tenía. Irán envía embajadores a David. Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores, y maderas de cedro, y albañiles y carpinteros, para que lo edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobá, Natán, Salomón, Idar, Elisúa, el Pelé, Nogán, Nefes, Safía, Elisana, Pealina y Elifelet. David derrotó a los filisteos. Oyendo los filisteos que había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos de busca de David. Y cuando David lo oyó, contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y así los derrotó David. Dios rompió sus enemigos por mi mano. ¿Cómo se rompen las aguas? Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviéndose los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y mandó y derrotaron al ejército de los filisteos.
desde Gabaón hasta Gezer, y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra. Y Jehová pues el temor de David sobre todas las naciones. David entra al arca de Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló lugar para el arca de Dios. Y se levantó una tienda. Entonces, sino por los levitas, porque a ellos han elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había el preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos 120 de los hijos de Merai, Isaías el principal y sus hermanos 200. 20 de los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos, 130 de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200 de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80 de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca a Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había montado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos de Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merai, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos de sus hermanos. El segundo orden a Zacarías, Jaasiel, Semiramón, Eiel, Uni, Elián, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeu, Micnias, Obed-Edom, Jeiel, los porteros, así Emán, Asa y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramó, Jeuel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamó, Matatías, Elifeleu, Micnias, Obed-Edom, Jeiel y Asasías. Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido de ello. Perequías y Elcana eran porteros del arca, y Sefanías, Sofasá, Natanael, Amasai, Zacarías, Beaías, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom, con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonidos de bocinas, y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero pues el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por su ventana, y vino el rey David, que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David. Había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel. Así
así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asad el primero, el segundo, después de él, Zacarías, Jehiel, Semiraó, Jehiel, Matatías, Eliá, Benaías, Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asad sonaba los címbalos, también los sacerdotes Benaías y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asad y de sus hermanos. Alabad Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová es el nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor que ellos castigó a los reyes. No toquéis, hijos, a mis ungidos, y ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las puertas su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder, alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense en los cielos y goces en la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alegres en el campo y de todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos su santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Los levitas encargados del arca, y dejó allí delante del arca del pacto Jehová a Asad y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jetún, y a Osa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadó y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Enán, Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán, a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con los otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro,
y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas, y Natán dio a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirle: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fuesen príncipes sobre mi pueblo Israel, y estando contigo en todo cuanto has andado, y acortado a todos sus enemigos delante de ti, y te haré gran hombre con el hombre las gran, con el hombre con el nombre de las grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Más humillaré a todos mis enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos para irte con sus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre sus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en una casa y de mi reino eternamente, y su trono será casa, y en mi reino eternamente. Su trono será firme para siempre. Conforme a todas esas palabras y con- conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y Jesús delante de Jehová. Dijo Jehová Dios: ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún eso, oh Dios, te ha parecido poco, pues poco me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor a tu siervo y según su corazón. Has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas las grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte su nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú y Jehová has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de su siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como ha dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tu Dios mío revelaste al oído a tu siervo, que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para adorar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado en tu siervo, y esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tu Jehová la has bendecido y será bendita para siempre. David extiende su dominio. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y a sus villas de manos de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amá, yendo ese a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y se desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Joba, David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición
en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presente porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Mm, Tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, en Ticad y Decún, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios del bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat de David, había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Zoa, envió a Adorán su hijo al rey de David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda la clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro, y que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó el valle de Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición de Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Saba, secretario, y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Aún, hijo de Naas, porque también su padre. Pero cuando llegaron a los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón a Anud, para consolarle los príncipes de los hijos de Amón, dijeron a Anud: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No viene más bien tus siervos para ti espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anú tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho dioses, que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a su sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Zob, y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte del campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesta por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ello ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en las manos de Abisaí su hermano, y lo ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, uy, y los sirios fueron más fuertes que yo. Tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro tiempo, y haga Jehová lo que bien parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén, viendo los sirios que habían caído delante de Israel, y enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado de Éufrates, cuyo capitán era Sofá, general del ejército de Hadaser. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio
Huyó delante de Israel y mató David a los sirios, a 7.000 hombres de los carros y 40.000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofá, general del ejército, y viendo los ejércitos de Adad-Ezer que había caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. David captura a Raba. Aconteció a la vuelta del año en el tiempo los reyes a salir a la guerra, que Joab sacó a las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Vino y salió a Raba, mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Raba y la destruyó. Y tomó David corona de encima de la cabeza del rey de Raba y lo halló de peso de un talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de este sacó a la ciudad muy grande. Botín sacó también al pueblo que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto, aconteció que se levantó a la guerra de Gezer contra los filisteos, y Sibecai Usaita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados, y volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Eleanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies, y de los gigantes este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonathan, hijo de Jimea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Encar, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel. Él incitó a David a que hiciese censo en Israel, y dijo David a Joab y a los, y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadle sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada ahora su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor eso? ¿Qué será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo, mas que Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. A David había todo Israel 1.100.000, se sacaban espada y sacaban espada. Entre ellos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Acab, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoja ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé el que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchos en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron en Israel 70.000 hombres, y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió en aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová,
que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendía contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cisilio, y dijo David a Dios, no soy el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal que estas ovejas que han hecho. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos con el que estaban, y Ornán trillaba el trigo, y vinieron David a Ornán. Miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dádmelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tomadla para ti y haga mi señor el rey lo que bien parezca, y aún los bueyes daré para holocausto y los trillos de la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto de nada que me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos. En el altar del holocausto, entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió a su espada la vaina. El lugar para el templo. Viendo David que Jehová le había oído a la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. El tabernáculo de Jehová de Moisés Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estaba la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre los enteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David Salomón mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para el renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le preparé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar al templo de Jehová, Dios mío. Más bien a mi palabra Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derrotado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. En derredor, por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz. Reposo, reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios. Como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernas a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Y entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, porque es de mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y de todo hombre experto en toda obra. Del oro y de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, al cual
el cual, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y en la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada en nombre de Jehová. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el primero de ellos con sus cabezas contados uno por uno, 38.000. De esos 24.000, de esos 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6.000 para gobernadores y jueces, además 4.000 porteros y 4.000 para la obra de Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi. Gerson y Coat, Merari, los hijos de Gerson, Laadán, Simeí, los hijos de Laadán. 3 Jehiel, el primero, después Getán y Joel, los hijos de Simeí. 3 Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán y los hijos de Simeí. Jaán, Jaab, Sina, Zeus y Beria. Entre 4 fueron los hijos de Simeí. Arán era el primero y Sina el segundo, pero Jeús, Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Coa, Anran, Isar, Esdrón y Uziel, ellos 4 los hijos de Anran. Aarón y Moisés. Aarón fue apartado para ser edificado, para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Levi. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Eliezer, hijo de Gerson, fue Sebuel, el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe, y Eliezer tuvo otros hijos, más los hijos de Rehabías. Fueron muchos hijos de Izar, fue Selomid, el jefe, los hijos de Hebrón, Erías el jefe, Amarías el segundo, Hazael el tercero, y Jecamán el cuarto, los hijos de Uziel, Micaía el jefe de Isaías el segundo, los hijos de Merari, Maeli, Musi, los hijos de Maeli, Eleazar y Cis, y murió Eleazar sus hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres, los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremón. Ellos 3, estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados con sus nombres en sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaron en el ministerio de la casa de Jehová, porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo, los utensilios para su ministerio. Así, que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Levi de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios de las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada y demás, y en demás obras del ministerio de la casa de Jehová, de la casa de Dios, asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para la medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias, a tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde, y para para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes, de los hijos de Aarón. A Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo: los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos de Eleazar e Itamar,
Ejercieron el sacerdocio y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech. De los hijos de Itamar los repartió por sus turnos el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas. 8 los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes de santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natael de los levitas, escribió sus nombres y presencia del rey de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte a una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda de Jedadías, la tercera Eliú, de la tercera Arín, la cuarta a Seurín, la quinta Malquías, la sexta Mijaín, la séptima Cor, la octava Abías, la novena de Jesúa, la décima de Secanías, la undécima de Eliá, la duodécima de Jaquín, la decimotercera de Upa, la decimocuarta de Jezebeab, la decimoquinta de Pilca, la decimosexta Aimer, la decimoséptima Esir, la decimoctava Ases, la decimonovena de Petatías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, y la vigésimo segunda de Jamul, la vigésima tercera a Delaída, la vigésima cuarta Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según le ordenaba Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Levi que quedaron Suael, los hijos de Anran, y de los hijos de Subai, Gedías, de los hijos de Reaías, hija de Isaías, el jefe de los Itzaritas, Selemón, e hijos de Selemón, Jaab, de los hijos de Hebrón, Serías el jefe del segundo, Amarías el tercero, Hazael, el cuarto Jecamán, hijo de Jusiel, e hijo de Micaías, Samir, hermano de Micaías, Isa, Isa, Isías, e hijo de Isías, Zecarías, los hijos de Merari, Mahil, Musli, hijos de Jaasías, Beno, los hijos de Merari, por Jaasías, Beno, Soán, Sacur, e Ibri, y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijos de Cis, Jeramael, los hijos de Musi, Maili, Adar, Jerimón. Esos fueron los hijos de levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron sus suertes como sus hermanos. Los hijos de Aarón, delante de David, rey de Sadón, de Abimelech, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y los levitas principal de los padres iguales que el menor de sus hermanos. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio los hijos de Asaf, de Emán y Jetudún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos por la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netaías y Azarela, hijos de Asad, bajo la dirección de Asahar, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey de los hijos de Jetudí, Gedalías, Seris, Jefadías, Asasías, Matatías y Meisei, bajo la dirección de su padre Jetudún, el cual profetizaba con arpa para clamar en la hora de Jehová de los hijos de Hernán. Juquías, Matanías, Uziel, Zebul, Jeremón, Ananías, Ananí, Eliata, Gitaldir, Romanti, Eser, Jopecasa, Maloíno, Ti y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Hernán y videntes del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas, y 12 estaban bajo la dirección de su padre de la música de la casa de Jehová, con címbalos, canteríos y arpas para el ministerio del templo de Dios. Azar, Jetún, Hernán estaba por disposición del rey y del número de ellos, de sus hermanos instruidos,
de sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Todos los actos fue 288, y echaron los suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, los mismos el maestro en el discípulo. La primera suerte salió al fin para José, la segunda para Galías, quien con los hermanos los hijos fueron 12, la tercera para Zacur con sus hijos de sus hermanos de sus hermanos 12, la quinta para Nefarías con su hijo y sus hermanos 12, la sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima, la séptima para la séptima para la séptima, la séptima para Jezarela con sus hijos y sus hermanos José 12, la octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos 12, sus hermanos 12, la décima para Simeón con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azarel con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Hasabías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimotercera para Subael con sus hijos y sus hermanos 12, la decimacuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoquinta para Jeroboam con sus hijos y sus hermanos 12, la decimosexta para Hananías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoséptima para Jospecasa con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoctava para Ananí con sus hijos y sus hermanos 12, la decimonovena para Malotí con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliate con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésimo primera para Otir con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima segunda para Gitalti con sus terceros y sus hermanos 12, la vigésimo tercera para Asio con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésimo cuarta para Romanti Ezer con sus hijos y sus hermanos 12, porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijos de Cori, de los hijos de Asá, los hijos de Meselías y Zacarías, el primogénito Gediel, el segundo, el segundo Zebadías, el tercero Jatiel, el cuarto Elam, el quinto Jonathan, el sexto Elioenai, el séptimo los hijos de Odén, Edom, Semaías, el primogénito de Josad, el segundo el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Odén Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Oti, Rafael, Obe, el Zapat, y sus hermanos hombres esforzados, asimismo Eliú, Samaquías, todos estos de los hijos de Obed. De Odén Edom, Obed Edom. Ellos son sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Josa, de los hijos de Merari, Sinri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías, el tercero, Rebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Josa y sus hermanos fueron 3. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones de la guarda con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron a la suerte de Zacarías, su hijo consejero. Entendió y salió la suerte y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo para suplir y Josa la del occidente.
La puerta de Salequé, en el camino de la subida correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente de 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara los utensilios al occidente, 4 el camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas, y de los hijos de Merari, y de los levitas. Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijos de Gersón de Laadán, los jefes de los jefes paternos de Laadán gersonita, fueron los Jehielitas, los hijos, los hijos, los hijos de Jehieli, Setán y Joel su hermano tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Joab. De entre los amaritas, de los irras, de los isaritas, de los hebronitas y de los utensilios, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros, en cuanto a sus hermanos. Eliezer, hijo de este, era Reabías, hijo de este, Sef, Sef, Jesaías, hijo de este, Jorán, hijo de este, Sicri, lo del que fue hijo Selomí, este Selomí y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas y los capitanes de millares, y centenas, y los jefes del ejército de los que habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijos de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagra estaba a cargo de Selomí y de sus hermanos. De los isaritas, Kenaías y a sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor. 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, toda la obra de Jehová y el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galán, y sus hermanos hombres valientes eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre Rubenitas, los Gabitas y la media tribu de Manasés, para que todas las cosas de Dios y los necios del rey y los negocios del rey. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas oficiales que servían al rey de todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, ciento cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaban Jasobeán, hijo de Jabdiel, había en su división 24,000. De los hijos de Fares, fue, él, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahuita, Miclo, era jefe de su división en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división desde el tercer mes de Benaía, hijo del sumo sacerdote Joaida, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30, y sobre los 30 en su división estaba Amisabat su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de Zebadías su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud, israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Laíra, hijo de Gies el Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Usatita,
de los Zeraitas y en su división 24.000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anatotita, Anatotita de los Benjamitas y en su división 24.000. El décimo para el décimo mes era Maharai, Netofatita de los Zeraitas y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Penaía, Piratonita, Piratonita de los hijos de Efraín y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Eldai, Netofatita de Otoniel y en su división 24.000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri de los simeonitas, Cefatitas, hijos de Maaca de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel de los de Aarón, Sadok de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Onri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimón, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Osias, hijo de Asaías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedadías, de la otra media tribu de Manasés, Encalar, Idom, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaziel, hijo de Abdel, y de Dan, Azrael, hijo de Jeroboam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que era 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarve, había comenzado a contar. Pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmabel, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonathan, hijo de Usías, los tesoros de los campos de las ciudades de las aldeas y de las torres y de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Ensri, hijo de Kelut, de las viñas, Simee, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Santi, Sigmita, Sifmita, de los olivares de los higuelares, de la cefela, Baal, Anán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás del ganado de pastada en Sarón, Sitaís, Saronita, y del ganado, y estaba en los valles Zafar, hijo de Ad- Adlai, de los camellos, Opil, ismaelita, de las asnas Gedidas, Meronotita, y de las ovejas Hasid, Agareno, todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonathan, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Admoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey. Y Usaí, arquita, amigos del rey. Después de Ahitofel estaba Joaida, hijo de Benaida, y Abiatar. Joab era el general del ejército del rey. Salomón sucede a David. Reúne David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, de los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares y de los centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus primeros, los valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puestos en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. No tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió, y que toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque Judá escogió por caudillo de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agrandó para mí, para ponerme rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este
porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, él, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. Y David dio a Salomón y su hijo el pleno del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y de la casa el propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio y de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para que todas las cosas de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en el peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, los príncipes y todo el pueblo para ejecutar a todas sus órdenes. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, es el joven y tierno de edad. Y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para los de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de eso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas me he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios 3000 talentos de oro y de oro fil y 7000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas y, y dieron para hacer con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5000 talentos y 10,000 tramas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en la mano de Gesiel Gersonita, y se alegró al pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey de David y bendijo
Y bendijo Jehová delante de toda la congregación, y David bendito, y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, vuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria procedan de ti, y tú dominas sobre todo en tu mano. Está, está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra. Sobre sombra que no dura, sobre sombra que no dura, oh Jehová Dios, Dios nuestro, Dios nuestro, y toda la abundancia que hemos preparado para edificar a casa a su santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría de tu pueblo, que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová, Dios es Abraham, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetua esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. A ti, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, sus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecí ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos el día siguiente, 1000 becerros, 1000 becerros y 1000 carneros, mil corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todos, de, de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino Salomón, hijo a Salomón, y ante Jehová la ungieron por príncipe y sacerdote, por sacerdote, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David y su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo Salomón a todos, a, a ojos de todo Israel, y le dio la gloria, le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Muerte de David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó a Hebrón, y 30 años reinó a Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo, y los hechos del rey David, primeros postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras.